¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que nos mantiene unidos? Literalmente, ¿qué es lo que sirve de pegamento, de andamio y hasta de sistema de defensa para todo nuestro cuerpo? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en una clase de histología virtual para explorar ese mundo, el del tejido conectivo, esa matriz oculta que lo conecta todo. La pregunta que ven en pantalla es en realidad la clave de todo, porque cuando hablamos de un tejido que conecta, que sostiene y que además defiende, estamos hablando del tejido conectivo. Y van a ver que entender su estructura es la base para comprender cómo funciona el cuerpo y, súper importante para la clínica, cómo y por qué falla. Ok, vamos con la definición del libro. Se origina del mesénquima, allá en la etapa embrionaria. Y fíjense cómo la propia definición ya nos cuenta todo lo que hace. Es un tejido súper versátil. Es nuestro andamio, sí, pero también es el sistema de transporte de nutrientes y la primera línea de defensa. Todo en uno. A ver, para de verdad entender este tejido tan multifacético, tenemos que poner el ojo en el microscopio. Y todo, absolutamente todo, se reduce a 3 componentes clave: las células, las fibras y la sustancia fundamental, que es como el gel que lo envuelve todo. Así que vamos a conocer a los protagonistas. Aquí están nuestros 3 actores principales. Por un lado, las células, que son las trabajadoras, las obreras del tejido. Luego tenemos las fibras, que son como el esqueleto, la estructura que da soporte. Y finalmente, la sustancia fundamental, que es ese gel donde ocurre toda la acción, donde se mueven las células y se transportan los nutrientes. Y aquí es donde la cosa se pone interesante para la identificación. Comparemos al fibroblasto, que es la fábrica del tejido, con el plasmocito, que es como un soldado de las fuerzas especiales. Clínicamente, y esto es un dato clave, para identificar un plasmocito hay que buscar su núcleo. Esa cromatina en rueda de carro es inconfundible. Si vemos muchos, es una señal de alerta, una bandera roja que nos grita inflamación crónica. Sigamos identificando células. Ahora los adipocitos, nuestros almacenes de energía. El unilocular, o grasa amarilla, es el que casi todos tenemos en la etapa adulta. La característica para reconocerlo es esa gota gigante de grasa que empuja y aplana el núcleo contra la orilla de la célula. En cambio, el multilocular, o grasa parda, que es vital en los recién nacidos para que no pierdan calor, se ve totalmente diferente, con un montón de gotitas pequeñas y un núcleo más redondito y central. Ahora, las fibras. Ellas son la estructura, el armazón. Pensemos en las fibras colágenas como si fueran los cables de acero de un puente. Son súper resistentes. Las reticulares son más bien como una red muy fina, una malla delicada que sostiene órganos blandos como el hígado o el vaso. Y las elásticas, bueno, su nombre lo dice todo. Son como las bandas elásticas del cuerpo. Permiten que la piel o las arterias se estiren y regresen a su forma original. Muy bien, ya conocemos los ingredientes, células y fibras. Ahora vamos a ver cómo cambia la receta, porque dependiendo de la proporción de estos componentes, vamos a tener los 2 tipos principales de tejido conectivo propiamente dicho, el laxo y el denso. Esta tabla lo deja clarísimo. En el tejido laxo, lo que predomina son las células y la sustancia fundamental. Hay más espacio. Su función es más de apoyo, nutrición, relleno. Pero en el tejido denso todo se sacrifica en nombre de la resistencia. Está hasta el tope de fibras de colágeno para aguantar la tensión. Es una cuestión de que la función define la forma, por eso lo encontramos en el tendón. Pero la historia no termina aquí, con laxo y denso. La naturaleza, que es muy sabia, modificó esta fórmula básica para crear tejidos súper especiales, cada uno con una función única. Vamos a echarle un vistazo a estas adaptaciones. A ver, un repaso rápido. El tejido elástico es fundamental en ligamentos que se tienen que estirar como los de la columna. El reticular, ya lo dijimos, forma el andamiaje de órganos como el vaso. El tejido mucoso, que es casi pura gelatina, lo encontramos en el cordón umbilical. Y el adiposo, claro, es nuestra reserva de energía por excelencia. Y ahora sí llegamos a los pesos pesados del soporte estructural, el cartílago y el hueso. Son formas de tejido conectivo que se especializaron al máximo para resistir fuerzas de compresión y, por supuesto, para formar nuestro esqueleto. Para diferenciar los 3 tipos de cartílago, la clave es fijarse en la matriz. El hialino tiene una apariencia lisa, homogénea, como de vidrio.
En el elástico, como su nombre indica, las fibras elásticas se ven, se tiñen y son obvias, por eso la oreja es flexible. Y el fibrocartílago es casi puro colágeno, pura fuerza bruta para resistir compresión, como en los discos intervertebrales. Y este es un punto clínico que tienen que grabarse a fuego. El cartílago es avascular, no tiene vasos sanguíneos. Se nutre por difusión, un proceso súper lento. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues que una lesión en el cartílago se repara muy, pero que muy lentamente, si es que llega a repararse del todo. A diferencia del cartílago, el hueso no es para nada estático. De hecho, está vivísimo. Es como una ciudad en constante remodelación gracias a un equipo de trabajo increíble. Los osteoblastos son los albañiles que construyen. Los osteocitos son los que se quedan atrapados manteniendo el edificio. Y los osteoclastos son el equipo de demolición, que quitan lo viejo para renovar. Un equilibrio perfecto. Y esta organización es una verdadera maravilla de la ingeniería biológica. El hueso compacto se ordena en estas unidades cilíndricas, las ostionas o sistemas de Avers. Cada una tiene un canal en el centro con vasos sanguíneos. Así se aseguran de que cada osteocito, aunque esté encerrado en la matriz dura, reciba los nutrientes que necesita para vivir. Muy bien, ya hemos visto muchísima histología, células, fibras, matrices. Pero ahora vamos a conectar los puntos. Vamos a llevar todo esto a la práctica clínica. ¿Por qué es tan importante entender cada uno de estos componentes a este nivel de detalle? Este cuadro es el resumen definitivo. Fíjense cómo cada función tiene una aplicación clínica directa. Que la sustancia fundamental retiene agua es la base del edema que vemos en los pacientes. La defensa del cuerpo depende de esas células inmunes que viajan por este tejido. Y la reparación de cualquier herida, ¿quién es el protagonista? ¡El fibroblasto! Y para ir cerrando, esta frase lo resume todo a la perfección. Entender el tejido conectivo es entender el campo de batalla donde ocurren tanto la enfermedad como la curación. Es el tejido reactivo por excelencia de nuestro organismo, el escenario donde todo pasa. Y los dejo con esta pregunta para que se queden pensando. Si el propio sistema inmune que vive y patrulla en el tejido conectivo se vuelve loco y ataca el propio cuerpo, ¿qué creen que le pasa a nivel microscópico a sus fibras y a sus células? Pensemos en enfermedades como el lupus o la artritis reumatoide. Es ahí donde todo este conocimiento cobra una importancia vital. Gracias por acompañarme en esta exploración.